En este momento me da muchísimo gusto que recibamos a la doctora Idalia Pérez Fernández Ceja, quien es nuestra ponente y nuestra invitada estrella del día de hoy. Les voy a presentar un poco de su extensa semblanza curricular. Les voy a compartir que es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y doctora por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma institución, con mención honorífica en ambos grados, perdón. Especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, de España, y en 2009 cursó el programa de Igualdad, Género y Poder Judicial en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España. Fue secretaria de estudio y cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como secretaria técnica en el Consejo de la Judicatura Federal. En su experiencia académica trabaja temas de acceso a la justicia, al Poder Judicial, derecho constitucional, derechos humanos y de las mujeres e igualdad de género. Asimismo, ha publicado diversos artículos en las materias. Actualmente forma parte del comité directivo de la Federación Mexicana de Universitarias, FEMU, AC, y es profesora de la materia de amparo en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es ponente y ha sido ponente en espacios como el Museo de la Mujer, el Museo Memoria y Tolerancia, el Instituto de la Judicatura Federal y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por muchos otros. Forma parte del comité editorial de la colección Garantismo Judicial, publicado por RUA desde 2011. Y entre sus publicaciones más destacadas encontramos la suspensión en la controversia constitucional y su interpretación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la incorporación de la jurisprudencia internacional de derechos humanos por los tribunales de derecho interno. Desde 2013 imparte el taller mensual Las sentencias de derechos humanos nos juzgan a todas y todos, en el Museo de la Mujer de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, doctora, y le cedo el micrófono. No, al contrario, gracias a ti, Isaac. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes esta tarde. Qué bueno que tengan interés en conocer el Museo de la Mujer y sobre todo quiero decirles algo que me da mucho gusto porque yo soy egresada de la prepa 9. Ahí hice mis estudios de bachiller, bueno, en la etapa de bachillerato. Y la verdad es que entrar a la preparatoria o al CCH es entrar a todo un mundo pues de muchas oportunidades, es un sinfín de oportunidades. Ustedes tienen una gran forma de salir adelante, de estudiar lo que ustedes quieran, de desarrollarse como las personas que ustedes deseen, y la UNAM les va a abrir ese camino siempre. Sigue siendo mi casa, como ustedes pueden ver, con nuestro querido Museo de la Mujer, con la querida Federación Mexicana de Universitarias, que bueno, me ha brindado pues toda una muy gratas experiencias siempre. Mi doctorado lo hice en la Universidad Nacional, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, es decir, que vaya, no puedo dejar a mi alma mater nunca, nunca la dejaré. Y de verdad que el mundo que tienen en este momento por ser alumnas de nuestra querida universidad, pues es inmenso. Solo quiero decirles eso y que todo lo que ustedes quieran aprender y fortalecer, en fin, desarrollar de ustedes mismas, de ustedes mismos, en la UNAM siempre van a encontrar alguna forma de hacerlo. Y eso es lo que es maravilloso de nuestra universidad. Si quieren aprender idiomas, la universidad es generosísima en eso. Estudiar en el extranjero cuando terminen su etapa de licenciatura. En fin, desarrollarse como los profesionales que ustedes, los y las profesionales que ustedes deseen. Y bueno, yo soy abogada, me dedico principalmente a temas de derechos humanos. Mi trabajo es, soy secretaria proyectista. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajo en un tribunal y mi trabajo consiste en que estudio un expediente y haces una propuesta de una sentencia que se la pasas a revisión a los magistrados federales para que ellos decidan si ese proyecto se convierte o no en una sentencia. Ese es mi trabajo que he desarrollado ya casi en 17 años dentro del Poder Judicial de la Federación. Y es un trabajo que me gusta mucho. Yo hago carrera judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, tengo que estudiar mucho para concursar y seguir teniendo
pues más oportunidades de crecimiento en este trabajo que me gusta mucho. Y parte también de este trabajo me ha despertado la inquietud de estudiar sentencias distintas, derechos humanos, como les digo, pero aterrizándolas a casos concretos. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que vemos que el derecho, en este caso, pues existe y sirve para algo, ¿no? Es decir, me parece a mí que si ustedes ven todo lo que hay a su alrededor, siempre tiene alguna relación con aspectos jurídicos y por ello, pues aunque ustedes no sean abogados, no les interese la carrera de derecho, es importante que sí tengan nociones elementales del derecho y principalmente que conozcan su constitución, el artículo primero de la Constitución. Es muy importante porque en ese artículo primero de la Constitución se contiene precisamente nuestros derechos a la no discriminación, nuestros derechos a que las autoridades, todas las autoridades en cualquier lugar del país, respeten nuestros derechos humanos, ¿no? Entonces, de ahí que tengamos que tener mucha claridad en que, independientemente de nuestra edad, somos personas, antes que todo, y como personas merecemos siempre un trato digno y a su vez tenemos que tratar a las demás personas con dignidad. Y bueno, en este Museo de la Mujer que ustedes acaban de ver, que por cierto con la remodelación y la ampliación está quedando muy bien. Esperemos que ya cuando esto pues termine puedan visitarnos físicamente en este espacio que está muy bien. Pues bueno, en este museo que yo quiero mucho y que extraño, por cierto, he venido ofreciendo cada mes una charla, un taller sobre derechos humanos y sentencias. Se llama Las sentencias de derechos humanos nos juzgan a todos y todas, a todes. ¿Por qué? Porque precisamente cuando la Suprema Corte, por ejemplo, se pronuncia sobre un derecho, este pronunciamiento que hace la Suprema Corte debe de aplicarse por todos los demás jueces y juezas del país. De ahí que sea tan importante. Y platicamos varios temas, hablamos de temas, por ejemplo, derecho a la salud, derecho, el siguiente mes, este mes de abril, por cierto, les invitaré a que nos sigan porque vamos a hablar del derecho de las niñas a una vida libre de violencia, a propósito de, pues bueno, el terrible tema del embarazo en las niñas y adolescentes, terrible en cuanto a que muchas veces estos embarazos son resultados pues, de abuso sexual y ello pues es un problema muy grave en México y por eso son temas fuertes, pero que aun cuando ustedes son muy jóvenes todavía, tenemos que saber, como les digo, nuestros derechos y que tenemos siempre que tener esta exigencia de nuestra dignidad y del respeto mutuo para niños, niñas, adolescentes como ustedes, jóvenes, mujeres, hombres, o toda la diversidad sexual que hay en este mundo. Y bueno, como me comentaron que el tipo de dinámica que tenemos, pues a mí se me ocurrió platicarles de algo muy importante que se llama la ley Olimpia. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita vamos a ver. No sé si hay interacción con ustedes, pero yo espero que sí. Si alguno de ustedes tiene algún comentario o alguna inquietud, por favor, háganmela saber para que no sea yo nada más la que esté hablando y pues así tenemos oportunidad de conocernos y de dialogar y pues también saber sus importantes opiniones, porque como les digo, el hecho de que yo esté al cargo de esta charla hoy no quiere decir que sus experiencias sobre todo de estos temas pues no sean importantes, todo lo contrario. Me interesa hablar con ustedes de esta ley, la ley Olimpia, porque es una ley que surge a partir de un caso, como hay muchos, que se están dando sobre todo ahora también más con la pandemia, porque bueno, como estamos ahorita viendo, el tema del uso de redes sociales pues ha aumentado bastante
en una manera impresionante, porque es la única forma en la que podemos ahora, pues, dialogar, desgraciadamente. Y por ello también el aumento de uso de las tecnologías de Internet, por ejemplo, de Instagram, de Twitter, de todas las redes que ustedes se puedan imaginar, pues tiene su lado también no grato, que es la diversidad de peligros que también puede haber en las redes sociales. Y cómo las personas más jóvenes como ustedes son las más vulnerables en estos temas. Porque es muy sencillo que alguien que está detrás de la red social no sea quien dice ser. ¿Y cómo podemos darnos cuenta, no? Es muy difícil. De hecho, precisamente con personas muy jóvenes como ustedes, hay muchos problemas de trata de personas porque, pues, les hacen ver como si fuera una persona de su misma edad y no es así. Entonces, van tejiendo muchas cosas y logran, desgraciadamente, pues muchas, sobre todo principalmente las jóvenes, pues caer en este tipo de problemas tan terribles. Y bueno, esa es una parte. La otra parte es cómo también las redes sociales y el uso de todos estos mecanismos, el celular, el WhatsApp, todo lo que, el Telegram, lo que quieran ustedes, cómo también puede ser un mecanismo de violencia y cómo puede muchas veces incluso llegar al extremo de que un joven, una joven, una niña, niño, porque incluso también, de hecho, vamos a ver casos de niños, niñas, se han hasta suicidado por esta presión que se hace a veces en contra de alguien a través de las redes sociales. Y por eso me importa mucho que conozcamos esta ley y que sepan y que estemos, esto no solamente es para mujeres, también los hombres pueden ser acosados de esta forma, también las personas adultas, o sea, yo puedo ser acosada también de esta forma, todos podemos caer en esto, y a veces lo más terrible es que puede ser una persona que conocemos. Puede ser una persona con la que tuviste una relación de noviazgo, o ni siquiera un noviazgo, que saliste a lo mejor en alguna ocasión, o que tuviste algún encuentro personal con esa persona, valga la redundancia, perdón. Entonces, de ahí que estemos informados e informadas, que nadie tiene ningún derecho sobre tu persona. Ese es el primer principio. Ni siquiera sus padres, madres o gente que les cuide tiene un derecho sobre ustedes. Ustedes tienen obligaciones con sus familias, por supuesto que sí, absolutamente sí. Sus padres, madres o quienes les cuidan también tienen ellos deberes con ustedes, sin embargo, y deberes de cuidarlos, de cuidarlas. Pero esto no quiere decir que también puedan trascender a su dignidad bajo ninguna circunstancia. Partiendo de esta premisa, nadie, si ni siquiera en sus casas alguien tiene derecho a violentarles, mucho menos en la parte externa, ¿no? En el exterior, quienes dicen ser tus amigos, amigas, y a veces pues no es así, ¿no? Y aquí es donde ustedes tienen que siempre estar en la medida de lo posible, lo más solidarios y solidarias posible con estos temas. Pensemos, si circula una fotografía de una compañera mía, digamos que se la tomaron tal vez con su consentimiento o sin él, eso no importa, pero ella no autoriza que esa fotografía suya circule en redes sociales porque a lo mejor se salió en bikini o se quitó, no sé, una prenda o estaba dándole un beso a alguien o lo que ustedes quieran o simplemente en una situación que ella no quiere exhibirse. Si ustedes ven una foto así, por ejemplo, lo que tenemos que hacer inmediatamente es no seguir el juego al agresor o a la agresora, porque con eso también nosotros estamos participando en este tipo de violencias. Es decir, los agresores o agresoras no solamente son quienes circulan este tipo de material sin autorización de la otra persona, sino también quienes nos prestamos a la burla, a reproducir, a seguir con este juego que no tiene nada de juego, porque ahorita vamos a ver, por eso surge esta ley Olimpia,
pues para proteger la dignidad y la intimidad sexual de niños, niñas, adolescentes y personas más grandes. Entonces aquí vemos cómo la visibilización y prevención de la violencia mediática contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes también, varones, o sea, no solamente contra las mujeres particularmente, pero pues en proporción se da más contra las mujeres, pero esto no quiere decir que no estemos al cuidado de todas las personas en general. Y bueno, vemos cómo en las redes sociales vamos a comenzar ya más campañas sobre no publiques sin mi consentimiento, tú y yo iguales, yo soy libre, redes sin violencia, levanten la voz, porque yo puedo, no daño mujeres, no trato con el maltrato. Esta me gustó mucho porque es así, es lo que les estaba comentando. Yo no trato con el maltrato, ¿no? O sea, no me parece gracioso que se estén burlando de mi compañera o de mi compañero. No voy a participar de ello porque yo misma voy a fomentar la violencia y como les digo, yo misma estoy siendo violenta de manera, pues, directa cuando hacemos esto. Entonces, la violencia mediática vamos a encontrarla con el ciberbullying, el sexting, el stalker, el grooming, el shaming, el doxing, que son ejemplos de difusión sin consentimiento de la víctima, de sus datos e imágenes personales, amenazas, difamaciones, acoso, humillación, ataques que afectan la libertad de expresión de las mujeres, agrego aquí, y hombres, adolescentes, entre otras. Además de las redes sociales, los medios que se utilizan como vía para ejercer esta ciberviolencia son, ojo aquí, plataformas de internet, teléfonos móviles, mails, mensajes de texto, fotografías, videos, chats, páginas web, videojuegos y todo lo que ustedes se pueden imaginar, que seguramente, estoy segura que ustedes conocen más que yo, porque, ¿no? Yo todavía, imagínense, ahora sí que imagínense, cuando yo iba a la universidad y a la prepa, no había celular con foto, por ejemplo. Los primeros celulares eran de botoncito y marcabas así, ¿no? Pero no existía el iPhone, no existía este sistema, que ahora es una cosa maravillosa, no existía que tu teléfono pudiera tener internet, por ejemplo. Cuando yo estaba en la preparatoria, la prepa 9, ni siquiera había Facebook. Con eso les digo todo, para que se echen una idea de cómo cambian los tiempos de una manera impresionante. Y bueno, pues tal vez la problemática que me tocó a mí en la universidad o en la preparatoria respecto a estos temas existía, pero no como ahora en cuanto a pues toda la evolución que han tenido estos medios de comunicación. Y bueno, de ahí que por eso es muy importante que ustedes estén muy enterados y enteradas de también todo lo que puede suceder si no sabemos pedir ayuda o si no sabemos defendernos contra este tipo de agresiones, porque aquí en el Museo de la Mujer nos gusta no victimizar a las mujeres, a las niñas, a los varones, ¿no? A los niños, adolescentes, sino empoderarles, que sean ustedes personas fuertes, que ustedes sean personas que no permitan que se les violente y tampoco que sean violentadores o violentadoras, ¿no? Y de ahí que tengamos mucha atención en estas formas de violencias y que se den cuenta que la ley castiga estas violencias, es decir, son tan graves, no son una, como les digo, no es una broma, no es un juego. Por eso la ley castiga estas violencias y cada vez con mayor severidad por la trascendencia que pueden tener, ¿no? Entonces aquí les pediré también que si tienen alguna opinión o alguna experiencia que quieran contarnos, por supuesto, compartirnos, por favor no las hagan saber o también su opinión en general, ¿no? También tenemos que es importante recordar que no se debe culpar a las niñas y mujeres, niños, varones, en fin, que son víctimas de violencia mediática a través de Internet. Ninguna mujer busca, ni induce, ni provoca actos violentos hacia ella en plataformas digitales. Su vida, libertad e integridad debe ser respetada en la vida offline y online, ¿sí? Es decir, nadie, o sea, el hecho de que a veces, digo, puede ser el caso que tal vez tengas una persona que consideras tú que quieres mucho y pues a lo mejor crees que
que crees que su comunicación solamente va a ser entre ustedes y permites que te tomen a lo mejor una foto o tú le mandas una foto. Y bueno, puede darse el caso, ¿no? Pero esto no significa que se justifique bajo ninguna circunstancia que sin su consentimiento este tipo de material circule en redes sociales y que ella sea la culpable por haber permitido que se le tomara esa foto. Es decir, no vamos a culpar nunca a las víctimas porque cuando tú dices no, es no. Recuerden, esto es muy importante, no es no, ¿sí? Aunque estés ya o aunque te hayas tú tomado la fotografía y tú misma la regalaste o tú mismo la regalaste, si tú dices no quiero que la publiques, es no publicable, ¿no? Ahora, ojo aquí, por favor, vamos a ver el violentómetro virtual, ¿sí? ¿Cómo pueden darse las diferentes violencias en estos medios virtuales? Pues bueno, vamos a ver cómo puede ser exclusión virtual, es decir, que pues te van eliminando de grupos a los que tú perteneces y bueno, es una forma también de agresión porque pues no te permiten ya convivir. Insultos electrónicos, violación de datos personales, el acecho, hostigamiento virtual, suplantación virtual, difamación virtual, ciberpersecución, sexo extorsión, difusión de contenido íntimo sin consentimiento y trata virtual de personas. Fíjense, este tema es muy delicado, más de lo que ustedes creen, porque parte de la trata virtual de personas y sexo extorsión que vemos, que son los colores anaranjado y rojo, se refieren muchas veces a cuando una persona probablemente tal vez tenga una relación sexual y no se dé cuenta que se le está filmando y este video circula como trata virtual de personas y difusión de contenido íntimo sin consentimiento, lo cual es un delito muy grave. Entonces, de ahí que pues hay que tener mucho cuidado con estos temas y pues repensar siempre cómo presentamos nuestra imagen en redes, en la cuestión de el tema del mundo virtual, ¿no? Cómo nos presentamos, qué hacemos, con quién convivimos en el mundo virtual, porque probablemente, como les digo, esa persona no existe, ¿no? No sabemos, pero bueno, aquí la idea es que tengamos conocimiento. Y bueno, yo con mucho gusto les dejo la presentación para que después ustedes la vean con calma, porque ahorita, bueno, vamos a ver solamente algunos puntos para que después comentemos lo que ustedes quieran aportarnos y haya una interacción más pues dinámica, no sea todo nada más hablar yo. Entonces, bueno, tenemos el ciberbullying, es el que se está llevando a cabo a través de medios de comunicación, principalmente internet, telefonía móvil y videojuegos online, para cometer el acoso psicológico. El sexting, que consiste en el envío de fotografías y videos de tipo sexual a través del móvil o cualquier otro dispositivo tecnológico dirigido a otra persona. El envío y la recepción son consensuados, pero luego sucede en este tema también que cuando tú ya no quieres es cuando viene el problema también muy complicado. El stalker, que son aquellas conductas que realiza una persona conocida como stalker, consistentes en perseguir, acechar y acosar mediante plataformas tecnológicas de forma compulsiva a otra persona. El grooming es el acoso ejercido por una persona adulta hacia un niño o niña o adolescente con el propósito de establecer una relación de control emocional y abuso sexual. El grooming es más elevado de lo que ustedes creen, ¿no? Y se da con más en tiempos como estos tiempos de pandemia, es donde también notamos cómo aumentan este tipo de violencias, ¿sí? Y de ahí que por favor deben tener mucho cuidado con las personas que conocen a través de redes sociales, deben de tener mucha precaución y no pensar que todo es exactamente como se está presentando. Puede ser que sí, no estoy diciendo que no, pero sí hay que tener mucho cuidado de estos temas, ¿no? Shaming, últimamente se ha empleado los términos fat shaming y
slut shaming, para nombrar aquellos actos que tienen el objetivo de avergonzar a la víctima, principalmente a mujeres. El primer término se refiere a la complexión física y el segundo a comportamientos y deseos sexuales, es decir, que van lacerando, van pues ahí cada vez con más frecuencia, van teniendo un control sobre la víctima, y la víctima a veces ni siquiera se va dando cuenta cómo empieza a caer en esta manipulación muy negativa, muy dañina, muy violenta, que puede tener otra persona sobre ti, y tú misma o tú mismo no darte cuenta del todo. El doxing consiste en la acción de publicar información privada sin consentimiento de la persona. ¿Cómo surge esta ley? Bueno, ¿por qué se llama la Ley Olimpia? Se le dice coloquialmente. Fue una reforma al Código Penal de la Ciudad de México en realidad, pero se le denominó Ley Olimpia, porque esto le sucedió a una mujer muy valiente, muy importante, ahora activista poblana, donde ella tenía un novio, ¿no? Y bueno, enfrentó una divulgación de un video sexual que había hecho con su novio, con quien llevaba 6 años de relación, y no era visible en las imágenes. Ante la exhibición y señalamientos, Olimpia decidió no salir de su casa por 8 meses e intentó suicidarse en 3 ocasiones. Es decir, el video circuló en medios de comunicación, en redes sociales, donde ella salía teniendo relaciones sexuales, y en la cara del novio no se veía, pero ella sí se veía, y pues fue una cosa muy tremenda para ella, muy terrible. De hecho, cuando ella cuenta su experiencia, pues sí, nos deja helados, porque pues fue una situación muy dolorosa la que ella vivió, porque imagínense ustedes, ¿no? O sea, además todavía le pusieron algunos apodos, luego incluso le llamaban a su casa personas que pues que querían, afectarla más todavía en cuanto a violentarla, en decir que sí iba a ser actriz de películas pornográficas, en fin, un acoso que tuvo a partir de esta publicación del video, que fue muy, muy terrible y muy, pues que de veras es un caso muy triste, que desgraciadamente hay muchos, y aquí Olimpia supo que no era la única mujer que había sufrido este tipo de violencia, y luego de un proceso largo entendió que ella fue una víctima. Aquí ella lo cuenta así porque primero se sentía culpable de que todo el mundo la viera así, y luego fue comprendiendo que ella no era la culpable, y además tenía apenas 19 años, era muy joven como ustedes. Entonces, pues es una cosa que le puede pasar a cualquier persona, no solamente a personas jóvenes, a cualquier persona nos puede suceder que sin darnos cuenta alguien publique algo que nosotras no estamos consintiendo y que ni siquiera a veces nos enteramos que se estaba filmando, ¿no? De ahí que por favor tengamos este conocimiento de esta ley y su historia sobre todo, ¿no? Después, afortunadamente, Olimpia tuvo un trabajo con ella misma muy importante, porque logró darse cuenta, empoderarse y decir, yo no he hecho nada que sea un delito, ¿no? Más bien quienes están reproduciendo este video sí son unos delincuentes. Y luego, hasta 2018, se aprobó la reforma en contra del delito, para proteger la intimidad sexual de las personas, ¿no? Que fue aprobada en otros 11 estados más. Mujeres se unieron a Olimpia y crearon el Frente Nacional para la Sororidad, quienes tratan casos y previenen la violencia digital. Ahora la ley Olimpia se aprobó en la Ciudad de México y su nombre ya no se asocia más con el video íntimo, ahora hace referencia a una ley mexicana. Y bueno, aquí vemos que esta ley Olimpia incluye los delitos contra la intimidad, o sea, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, el ciberacoso, que es violencia sexual en Internet, y por último, la ley de acceso, que servirá para hacer conciencia en las instituciones sobre cuáles son los derechos sexuales y qué es la violencia, y que lo hagan saber a los ciudadanos. ¿Por qué importa esta ley? Bueno, pues porque sirve para conocer la violencia sexual y el ciberacoso relacionado con tecnologías,
porque castiga, visibiliza, previene e inhibe la violencia digital desde una perspectiva de género, ayuda a la visibilización y crea mecanismos de capacitación que las autoridades adoptan nuevas formas de acceso a la justicia. ¿Sí? Esto es importante porque antes no había forma, fíjense ustedes qué complicado, porque antes no había manera, antes de esta ley, de estas reformas importantes, era muy difícil que alguien pudiera defenderse de este tipo de agresiones. Es decir, no había como un caminito para poder identificar cómo iban a cuidar este tema de la intimidad sexual, ¿no? Tu derecho a la intimidad y que, bueno, como nadie tiene absolutamente ningún poder sobre lastimarte al respecto. Actualmente, el artículo 179 bis del Código Penal de la Ciudad de México dice que, si fíjense la sanción, se va a imponer de 4 a 6 años de prisión y de 500 a 1000 unidades de medida de actualización a quien, haciendo uso de medios de radiodifusión, telecomunicaciones, informáticos o cualquier otro medio de transmisión de datos, contacte a una persona menor de 18 años de edad y a quien no tenga capacidad de comprender el significado del hecho del hecho a persona que no tenga capacidad para resistirlo y le requiera o comparte imágenes, audio o videos de actividades sexuales explícitas, actos de connotación sexual o le solicite un encuentro sexual. En principio, este es el caso para quienes son menores de edad, pero también esta ley tiene otros artículos que se refieren a los delitos contra la intimidad sexual, donde ya entran para todos y todes esta protección. Y pues bueno, vemos que en grave, autobiograve, fotografía, filme o elabore imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual de una persona sin su consentimiento o mediante engaño. También quien exponga, difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte e intercambie, comparte imágenes, ¿no? De audios, videos de contenido sexual íntimo de una persona. Igual partimos del tema de que no exista consentimiento y también por materiales impresos, también, o sea, aquí estamos hablando de toda la forma en la que pudieran tener una cuestión de agredirte sexualmente sobre tu intimidad sexual. Y bueno, la pena se agrava cuando es alguien de tu familia, la víctima es una persona ascendiente o descendiente en línea recta hasta el 3er grado, cuando exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra relación sentimental o de hecho de confianza, docente, ojo aquí, educativo, laboral, de subordinación o superioridad. Es decir, cuando hay una situación de poder respecto a la víctima por otros aspectos que tienen que ver con la convivencia, tal vez el afecto emocional y todos estos, cualquier punto relacionado, es mucho más grave la pena. ¿Por qué? Fíjense, hasta incluso se menciona cuando hay una relación de matrimonio o concubinato, porque en muchos casos parte de el chantaje que se da cuando una relación, en las relaciones, en las violencias que se dan entre noviazgo, concubinato, matrimonio, pues llegan a tener esta situación de si no haces esto, entonces yo voy a mostrar esto de ti, ¿no? Entonces yo creo que aquí es donde tenemos que comprender que una relación personal no tiene jamás que trascender a donde una no quiere hacer algo, ¿sí? Y que si esto sucede, pues la otra persona está incurriendo en un delito. De hecho, hay muchos casos donde va poco a poco, ¿no? Primero es un chantaje por un punto y luego va esto aumentando de una manera muy, muy desafortunada y por eso pues es el punto donde no tenemos que permitir que este tipo de violencias evolucionen cuando comienzan a presentarse, porque las violencias siempre evolucionan, es decir, siempre comienzan de mínimo, pero van aumentando hasta puntos que a veces no imaginamos, ¿no? Y bueno, a mí me parece importante nada más presentarles esta ley para que ustedes la tengan presente. Es muy importante que todos los alumnos, las alumnas conozcan que está el protocolo de género de la UNAM,
y que hay mecanismos por parte de la Universidad Nacional para que este tipo de violencias por parte del personal docente sean severamente sancionadas, y de ahí que sea muy importante que ustedes estén enterados que no es gracioso que un docente esté acosando o que haga bromitas en clase respecto a las compañeras o los compañeros, independientemente de la identidad sexual. Sí tienen que estar enterados que hay mecanismos, ¿no? Que hay mecanismos, que hay autoridades que se refieren al tema, y en su caso, en el caso de que ustedes consideren que han sido agredidas o agredidos en este aspecto, puedan denunciar, y que siempre haya la solidaridad, porque como les comenté y como vimos en el caso de Olimpia, ustedes, si son agredidas o agredidos, son las víctimas, no tienen la culpa. No es porque provocaron al profesor, no es porque llevaban un vestido corto, no tiene que ver, sí, no tiene que ver nada de eso, ¿sí? Ustedes tienen derecho a vestir como quieran y a que se les respete, y que bueno, también hemos visto muchos casos donde incluso se hace un acoso respecto a la calificación. En fin, yo aquí sí les sugiero que que cuando esto suceda, sí lo planteen con toda la seriedad ante la autoridad, primero de la preparatoria, la que sea la correspondiente, y en su caso, pues ya en el tema ya de aplicar el protocolo de género de la UNAM, que lo encuentran ustedes en el internet, y ahí también en el internet encuentran el área correspondiente donde pueden hacer su denuncia. Y también, si ustedes quieren que se les respete su privacidad por el tema, por supuesto que también se respeta la privacidad de la víctima siempre, y que bueno, hay que seguir tratando de construir, ¿no?, estos espacios. Es por eso yo felicito la iniciativa tanto del museo como de la Coordinación de Humanidades, bueno, de nuestra universidad, por hacer estos eventos, porque precisamente tenemos que pues tener esta red de solidaridad, ¿no? Tener estos espacios. Ahí es muy importante que lo conozcamos, que lo leamos, y sobre todo que también los docentes sepan que, a diferencia, por ejemplo, tal vez de cuando me tocó a mí estudiar en la prepa y en la universidad, pues que también, imagínense, y más en la Facultad de Derecho, que es una facultad muy machista, pues imagínense, sí, nunca faltaban los profesorcitos acosadores, ¿no? Y también en la prepa, ¿no? Pero vaya, yo me refiero a que no existía ningún elemento, ninguna herramienta para que pudieras defenderte, ¿no? Y ahora, pues hay que tratar de usar ese protocolo. Es perfectible absolutamente, pero yo creo que es un buen inicio, pues para empoderarlas a ustedes, empoderarlos en cuanto a que nadie, aunque sea un docente y jerárquicamente tenga una posición, entre comillas, de autoridad, pues no tiene ningún derecho a agredirles o a hacerlos sentir mal y agredir su dignidad. Y por eso es importante que conozcamos el protocolo, y además estos temas como de la ley Olimpia y todo, en el que menciona ya a los profesores, al personal docente, y ver que es algo muy serio, y que también se sanciona penalmente, y que, como les digo, no es un juego, ni mucho menos, ¿no? La ley Ingrid se refiere concretamente a los temas donde desgraciadamente alguien es víctima de un feminicidio, y las imágenes de esta persona fallecida, asesinada, son publicadas de una forma amarillista, sensacionalista, eh, y bueno, ese es básicamente, y fue a partir de este caso tan terrible de Ingrid, donde pues ella es asesinada terriblemente en un feminicidio, y su imagen se reproduce de una forma pues absolutamente irrespetuosa. Y volvemos a lo mismo, no existía un ordenamiento que protegiera a las víctimas, tanto las fallecidas como su familia. Imagínense el dolor de la familia, de sus amigos, amigas, de que esto se reproduzca así, ¿no? Entonces hubo un debate muy fuerte sobre
que era libertad de expresión y que no tenían que inhibir el trabajo periodístico o fotoperiodístico de los, para mí, pseudoperiodistas, ¿no? Porque eso para mí no es periodismo. Pero bueno, afortunadamente sí se llegó a reformar este punto y quienes se dedican al fotoperiodismo principalmente tendrán que respetar la dignidad de la víctima independientemente del estado en el que la encuentren, ¿no? De eso versa más o menos la ley Ingrid. Estamos hablando apenas de 2018, estamos en 21, o sea, no tiene nada de camino corrido esta ley. Y como bien dices, compañero, o sea, tuvo que haber una víctima que tuvo la fortaleza y que yo por eso digo que hay que reconocerle su fortaleza, pues para exigir que se hicieran este tipo de reformas al Código Penal, porque ella misma no tenía forma de cómo denunciar, de qué denunciaba. Es que le decían, bueno, pero ¿de qué vas a denunciar a tu exnovio? O sea, ¿cuál es el delito concreto que cometió? Pues no, en el Código Penal no había forma, y además decían, si tú consentiste la relación sexual, eres mayor de edad, así como que prácticamente la orillaban a decirle, pues también tú tienes la culpa, ¿no? Y por eso ella tuvo este crecimiento, este empoderamiento y para defender su dignidad de una forma que me parece admirable y lograr beneficiar a otras mujeres, a otros hombres, niños, niñas, adolescentes, con este tipo de ordenamientos. Y sí, en efecto, hay que ver cómo va funcionando, porque bueno, el hecho de que la ley esté en el papel no quiere decir necesariamente que ya sea un éxito y que ya ganamos algo. Hay que ver también si el Ministerio Público no es un macho que en vez de estar defendiendo a la víctima, va a estar viendo el video 20 veces, ¿no? Porque puede pasar. En fin, ¿cómo se va a educar también, a reeducar al personal que aplica la ley sobre todo, ¿no? Entonces, aquí, qué bueno que comentan eso. Y sí, hay que seguir insistiendo en que este tipo de ordenamientos, pues no solamente, como les digo, se queden en el papel, igual que el protocolo de género de la UNAM, que no solamente se quede en el papel y que, bueno, los errores que tenga, pues se vayan corrigiendo, pero que no solamente estén ahí para leerlo y ya terminamos de estudiar hoy, ¿no? No, yo creo que tenemos que tener más conciencia de cómo, en principio, que tenemos derechos, a nuestra intimidad sexual, que tenemos derecho a que si no damos un consentimiento de nuestras imágenes, nadie tiene derecho a reproducirlas sin nuestra autorización. Eso es básico que lo sepamos. Hay un derecho, y es parte de los derechos humanos, nuestro derecho a la identidad, nuestro derecho al nombre, nuestro derecho a la imagen. Por eso también en la ley dice que te protege tu imagen aún cuando, por ejemplo, se haga una ficción, es decir, que tú no estuviste ahí, pero te pusieron tu cara en otra cosa, ¿no? Todo eso. Y en el caso de que tú comentas, lo que protege la ley en este supuesto es tu intimidad sexual. Entonces, aquí tendría que haber un factor donde posiblemente pensemos, fueron a la playa, ¿no? Y todas estaban en traje de baño, en fin, y se tomaron una foto todas, y tú no quieres salir en esa foto, pero, o sea, tú diste tu consentimiento de salir en esa foto, y salen en traje de baño, y bueno, es el punto, ¿no? Eso sería un tema más debatible, porque tal vez ahí sí, bueno, tú estabas participando, y vaya, es un tema que tal vez no trascienda tanto, entre comillas, ¿eh? Estoy en un supuesto hipotético, ¿no? Pero no es lo mismo a que ustedes estaban en su cuarto cambiándose y se tomaron fotos y la persona las exhibe y tú dices, pero oye, yo no di mi consentimiento, o bueno, sí quise que me la tomaras, pero no, ¿cómo vas a publicar algo si yo no traía blusa, si yo no, o sea, ese tipo de cosas que ya trascienden a lo que tutela este delito, que es tu intimidad sexual, ¿me explico? O sea, parte también de la intimidad o incluso también la intimidad como hasta ir al propio sanitario. De hecho, uno de los primeros denunciados de la UNAM por esta ley, o sea, ya en la vía penal, no del protocolo, sino vía penal, fue un alumno que tomaba fotografías en el baño de las mujeres y las vendía, sin que las chavas se dieran cuenta, ¿no? Entonces,
afortunadamente, pues agarraron a este cuate y pues, sí, ¿no? Pero hay delgadas líneas, llamémosle así. Y de ahí que tengamos que ver concretamente de qué versaba la imagen. O puede ser tener una imagen que está denostando tu dignidad. Por ejemplo, te tomaste unas copas que no deben hacerlo porque si son menores de edad menos, ¿no? Pero es un decir, ¿no? Fueron una fiesta y a lo mejor alguien tomó de más y le tomaron fotografías, lo filmaron o la filmaron y jajaja, jijiji, qué gracioso, pero eso está lacerando la dignidad de la otra persona. Entonces la otra persona pues no va a querer que se publique eso, ¿no? Aun cuando ella estaba en la fiesta o él estaba en la fiesta, vaya, son esos temas que hay que considerar en la ley, ¿no? Lo que protege la ley. Ahora, lo del consentimiento es muy importante, ¿no? O sea, si tú mmm, das tu consentimiento para que se publique o no, es importante. Es como en un ejercicio, digamos, de etiquetado en el Facebook, ¿no? O sea, si autorizas o no etiquetarte, es decir, si autorizas o no que salga esa fotografía, o porque también puede tener otro efecto comprometedor también, ¿no? En fin, hay un mundo de situaciones, pero aquí lo más importante es, reitero lo que dije en el inicio, no es no. No quiero que publiques esta fotografía, salgo yo, no me gusta cómo salgo, y no en un sentido de no me gustó porque se me ve la panza, también puede ser, ¿no? Pero dices tú no me gustó porque, no, pero decir, es que de verdad no me gusta cómo salgo, o sea, por lo que sea, ¿no? Entonces creo que también aquí es importante que la otra persona que es dueña de la foto, que la tomó de su celular, por ejemplo, o que grabó con su celular, tenga conciencia de que el grabar con tu celular o tomar fotos con tu cámara no quiere decir que te pertenece la imagen de la otra persona, ¿eh? Ojo aquí, ni que te pertenece o que tienes derecho tú a reproducir imágenes donde hay otras personas. De hecho, si ustedes ven por eso, en el caso de los niños y niñas, sobre todo menores de edad, siempre se debe de poner una sombra en la cara para que no salga el rostro del menor de edad o de la menor de edad, ¿no? Por un tema de cuidado a su dignidad y de proteger, también de proteger su imagen. Por ejemplo, el shaming, que es este chantaje también, porque igual de grave es que le diga, pero te acuerdas, yo tengo tu video de cuando te pusiste hasta las manitas, mana, ¿no? Y se lo voy a enseñar a tus papás o lo voy a publicar en el Facebook, ¿no? Si no haces esto o simplemente ya por molestar, ahora sí que por fastidiar, ¿no? Yo tengo este video donde vi que estabas con tal persona y te grabé. Con decirte eso para hostigarte, eso ya es un hostigamiento. Y sí, es un delito y sí es un tema en el que creo yo que tenemos también que ser muy responsables también del tipo de la forma en la que usamos este tipo de medios, como nuestro celular, que es algo que parece insignificante, pero yo incluso platicaba con algunas amistades de mi generación, ¿no? Esta cuestión de que, bueno, no existía el Facebook, como les digo, en la licenciatura, me tocó, yo soy generación 2000, 2004, 2005, y no estaba el Facebook así, ¿no? Pero yo creo que sí es todo un mundo, porque o sea, en ese tiempo, pues las fotos, tienes que tomar fotos con cámara, ¿no? Y entonces, si te pones a pensar, dices, chispas, o sea, ¿qué hubiera pasado si alguien me toma una foto, ¿no? Que yo no quiero. Se dan cuenta de la trascendencia que puede tener hasta este momento de mi vida, ¿no? Si más de 15 años después alguien me quiere extorsionar como una fotografía que yo no autoricé y puede trascender hasta el momento de hoy de mi vida, de mi carrera, de mi vida personal, ¿no? O sea, vaya, también hay que tener en cuenta eso. Ahorita, tú te dices, por ejemplo, tener el material, claro, es que depende qué intención tengas tú con ese material, ¿no? Y si la otra persona no está de acuerdo principalmente, pero si no es algo, vaya que mi punto es, tenemos que tener responsabilidad sobre eso también y el mal uso de eso, porque pensemos, yo tengo un video de alguien que pues a lo mejor no es la mejor forma para su imagen, no es lo mejor para su imagen, pero ¿qué pasa si yo
soy descuidada y otra persona lo toma porque yo no cuidé esa información. Entonces, el tema también aquí es que me hace cómplice. Ojo, porque a lo mejor yo tomé la foto en mi celular o el video y alguien de aquí lo vio y se lo compartió a otro desde mi teléfono y yo no estaba enterada, pero bueno, también entonces yo soy corresponsable. Hay una situación muy terrible que sucede. Mucho menores de edad, se prestan para que otras personas que son mayores de edad cachen, se llama la cacha de trata, ¿no? De personas. ¿Por qué? Porque tú estás viendo en el video, a lo mejor estamos así en el Zoom, y tú estás viendo un adolescente como tú, o sea, tú estás viendo a alguien de 15 años, de 16, ¿no? Del otro lado, y dices, pero pues es que yo vi que pues estaba chavo, ¿no? Y no, realmente esta persona está entrenada para que tu imagen, por ejemplo, te convence o convence a menores de edad para que se quiten la blusa o les mande un beso, no, mil cosas que pueden ser, ¿no? Hasta de lo menos a lo más, ¿eh? A lo más, créanme que hay cada caso que son verdaderamente terribles. Y esa imagen era la que yo les comentaba hace ratito cuando vimos el termómetro de la violencia virtual. Esos temas son absolutamente peligrosos porque esa imagen que está reproduciendo esa menor de edad es la que se vende a otras redes sociales de pederastia, de tratas de personas, y esa imagen es la que es muy difícil luego de quitar de las redes porque ya está repartida entre todo una red de delincuentes de este tipo. Entonces, sí, pero aquí en el caso de los menores de edad, absolutamente sí pueden ser sancionados incluso por trata, por participar en trata de personas en este punto, ¿no? O trata de información íntima sexual de menores de edad es gravísimo. Vamos a ver aquí, por ejemplo, esto, tómenle fotito o anótenlo o como sea, de todos modos, yo con mucho gusto a quien quiera la presentación se la doy. Aquí hay un teléfono donde se puede denunciar este tipo de violencia. Por favor, ténganlo presente, no solo para el caso de ustedes, que esperemos que nunca estén en un supuesto así, nunca, pero si conocen a alguien que está en un problema así, apóyenle, por lo menos en este sentido, dándole el dato donde puede pedir ayuda alguna persona que esté padeciendo este tipo de violencia. Y pues hay que tener mucho cuidado con estos temas para que en su momento pues no caigamos, no seamos víctimas de este tipo de terribles situaciones que, como vimos, pueden generar un trastorno psicológico muy serio, un daño, depresión, incluso a orillar al propio suicidio, ¿no? Porque parece una broma, pero no lo es. La dignidad de una persona puede quedar muy lastimada con este tipo de violencias, porque es tu imagen, porque es tu persona, porque estás porque vives en un colectivo, en una sociedad, y entonces tu nivel de intimidad tiene que ser siempre bajo tu control, no del control de los demás nunca, ¿no? Entonces, por eso, pues tomen nota pues de que hay formas de denunciar estas violencias. Es muy importante que todos estos temas, no solo estos temas, ¿verdad?, concretos, pero que sí, en la comunidad universitaria pues trabaje en red y pues qué mejor que apoyar siempre a quienes están en la preparatoria, en el nivel preparatorio y de CCH, y que bueno, esta comunidad en apoyo mutuo es muy importante. Así es, doctora. Bueno, pues vamos a ver otras organizaciones civiles, es decir, no solamente es la autoridad de la seguridad pública, sino también hay organizaciones civiles que se dedican a estos puntos y que también las conozcan: Asociación Cosmos Ciudadano, Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, Centro Iberoamericano para el Desarrollo e Investigación de la Ciberseguridad, Alianza por la Seguridad en Internet.
¿no? Son varias, como vemos. Bueno, artículo 19 ahorita está en algún problema, pero bueno, son muchos los puntos, ¿no? Y bueno, aquí también vemos, has rolado packs. Bueno, pues este también es un tema muy común, donde precisamente castiga a quien difunde imágenes sexuales de personas sin su consentimiento, ¿no? Entonces, vean ahorita qué estados está Ayuda. la secundaria. Es una etapa muy, muy bonita, pero muy complicada para los seres humanos, ¿no? Cuando estamos en esa etapa, somos más vulnerables, somos más sensibles a caer en este tipo, tanto como para hacerlo como para ser víctima, ¿no? Y aquí por eso es relevante que las autoridades de este nivel de educación, incluso también de primarias, claro, atendiendo al lenguaje apropiado, dependiendo la edad, pues les hagan saber a los niños, niñas, adolescentes que esto existe y que es sancionado, ¿no? O sea, que no es un, como les digo, no es una broma, no es un juego, no es gracioso, sino es un delito. Como les recuerdo, es muy importante partir de la premisa de yo soy la víctima, y no en un sentido victimizante de autodegradación, no, yo soy la víctima, o sea, yo no tengo la culpa. Aunque haya dado mi consentimiento de tomarme una foto íntima, el que la exhiban sin mi consentimiento me hace la víctima. Es decir, no hay culpables en estos casos, porque hay que considerar que sobre todo en quienes son más jóvenes, pues bueno, pueden pues bueno, hacer cosas que por la edad, la inmadurez posiblemente, no sean las mejores, pero esto no justifica, como les dije también al principio, no justifica que alguien invada tu dignidad de persona, tu consentimiento. Acuérdense, el consentimiento incluso se trabaja desde los pequeñitos, desde los niños más pequeñitos, tienen derecho al consentimiento informado. Se llama consentimiento informado y es una figura que se implementa para explicarle a quienes son menores de edad, dependiendo su etapa de vida, sus derechos, ¿no? Tienen derecho a conocer sus derechos de manera proporcional a su edad. Entonces, esto también tiene que ver, yo lo afirmo, como el derecho que todos y todas, desde que nacemos, tenemos a nuestra dignidad, a nuestra imagen y a nuestra intimidad. Porque también un bebé que nació hace 5 minutos tiene derecho a su intimidad, igual que una señora que cumple 89 años, ¿no? O 90, ¿no? O sea, todos tenemos este derecho a nuestra imagen, nuestro nombre, nuestra intimidad sexual, y de ahí que esto sea importante, ¿no? También que lo conozcamos. Porque si no lo conocen, pues cómo van a comprender que es algo que está mal, mal en el sentido de un delito. Si no le explicamos a un niño que va en quinto de primaria, sexto, primero, segundo de secundaria, que ese tipo de cosas, de conductas, se castigan severamente, ¿cómo va a entender la gravedad de su conducta? Entonces también por eso es importante, ¿no? Para evitar tanto ser agredidas, agredidos, como ser agresores o agresoras. Pues aquí vemos entonces cómo ya es una ley que se está afortunadamente, pues ya se está integrando en varios estados de la República Mexicana, y vamos a ver este caso que yo les comentaba. Ley Olimpia logra el primer caso contra acosador en la UNAM, a unos días de haberse promulgado la ley. Esto fue ya hace tiempo, pero bueno, tiene no, tiempo entre comillas, porque pues, tiene poco realidad. La UNAM informó que con su ayuda y acompañamiento se logró llegar a la justicia luego de que un hombre de 21 años tomó fotos a una joven mientras estaba en los baños. El hombre fue detenido por vigilantes de la UNAM, quienes lo pusieron a disposición de la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Sexuales, según consta en la carpeta de investigación. El acosador fue llevado al Ministerio Público, donde el caso y el expediente fueron integrados bajo los argumentos y elementos que estipula la Ley Olimpia, ¿no? Entonces aquí vemos cómo, bueno, incluso este agresor, que era estudiante,
también fue vinculado a proceso luego que un juez de control determinó que la detención fue legal durante la audiencia inicial. Entonces, como les digo, no estamos jugando este tema de nuestro derecho a nuestra intimidad, nuestro derecho a nuestra imagen y a nuestra dignidad principalmente, pues no es un juego y por eso tenemos que empoderarnos, digamos, si Olimpia lo logró, ¿no? Si yo digo, si tuvo la fuerza para salir adelante desde su caso, que fue muy, muy fuerte, pues creo que eso también debe servirnos como un ejemplo de fortaleza en cuanto a no permitir que nos violenten de este modo y, por supuesto, no ser violentadores o violentadoras en este tipo con este tipo de conductas, ¿no? Siempre que publiquemos una foto en un Facebook, en Twitter, en Instagram o donde haya oportunidad de publicar, siempre pensemos qué contenido hay en la foto y si puedes incomodar a alguien con esa foto. Yo creo que ese es un primer principio, es ético, ¿no? Es ético y de respeto. Yo no voy a publicar, por ejemplo, si estoy en una fiesta, yo no voy a publicar una foto donde una de mis amigas, pues tal vez no salga bien, no salga bien porque, no sé, por lo que sea, ¿no? No, porque es mi amiga y yo no voy a participar en afectar su imagen. ¿Me explico? O sea, tenemos que también pensar en esta forma más colectiva, más de respeto, y no estoy diciendo algo como imposible, ¿no? Yo creo que no, yo creo que si vamos teniendo una conciencia universitaria, una conciencia, pues de verdaderamente ser personas, pues que nos estamos intentando educar, porque la educación nunca termina, todos tenemos que seguir, todos y todos tenemos que seguir tratando siempre de educarnos en la medida de lo posible. Bueno, pues si queremos ser personas universitarias dignas de nuestra Universidad Nacional, tenemos que empezar también por pensar en nuestros compañeros y compañeras pues no permitir ni estas violencias, pero tampoco participar en ellas, ¿no? En el Museo de la Mujer tenemos muchas actividades, o sea, en el caso de mi taller, pues se refiere más a temas de derechos humanos, pero hay otras colegas que también trabajan temas de literatura, hay talleres sobre escribir, hay talleres incluso de defensa personal, hay un sinfín de actividades que pueden ser interesantes para ustedes. Y ahora, bueno, dentro del lado, viendo el lado positivo de las cosas, bueno, creo que el Zoom facilita mucho ahora el tener acceso a más actividades, ¿no? Entonces, les recomiendo que se inscriban y que pues, conozcan, como les digo, la cartelera del museo. Para ir cerrando la charla de hoy, pues vemos este caso, vemos cómo se aterriza, ¿no? También en Baja California sentencian a un hombre por vender packs de 800 mujeres en 24 estados, se suman, y bueno, aquí 24 estados se suman a la ley Olimpia, ¿no? Entonces, Baja California es el estado 21 en aprobar la ley Olimpia, y bueno, un hombre fue sentenciado a 3 años de prisión, un estudiante universitario que vendió packs de cerca de 800 mujeres en redes sociales en Coahuila. De acuerdo con los noticieros, Fernando fue denunciado ante las autoridades por 5 mujeres por vender fotografías íntimas sin su consentimiento, tras la entrada en vigor de la ley Olimpia en Coahuila, reforma que tipifica como delito el ciberacoso. Según la sentencia, las mujeres denunciaron bueno, esto ya lo había repetido, perdón, y bueno, aquí vemos cómo ya son varios estados que tienen esta ley Olimpia y cómo es muy importante que conozcamos, ¿no? También aquí se suman, bueno, el punto es que se va dando, también en Tamaulipas, también ya se suma, y bueno, que hay muchos casos también, aquí ya para cerrar, donde se dimensiona la importancia de este terrible delito del ciberacoso y cómo no solamente se refiere concretamente a temas sexuales, sino también sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Los adolescentes, sobre todo a nivel secundaria, probablemente, ¿no? Que son muy sensibles porque están en una etapa de crecimiento pues muy compleja para todos y todas quienes hemos pasado por la secundaria y la preparatoria. Bueno, pues es un proceso muy, muy bonito, pero también muy de ir encontrando y fortaleciendo tu propia personalidad, tu intimidad. Entonces, por eso creo yo que hay que poner atención en las personas también más jóvenes
Y bueno, en este es un caso de Canadá, ¿no? Donde sus compañeros le robaron un video. Y bueno, lo compartieron mediante una forma de distribución de archivos. El video fue descargado aproximadamente 1,000 millones de veces. Y este video, bueno, pues es de llamar la atención que dijera que la gente, que la gente le dijera que le animaba a suicidarse, ¿no? O sea, mucha gente más bien se le hacía un tema como de broma decirle que mejor se suicidara, ¿no? Después de mostrar ese video. Hay otros casos, también 13 años, ¿no? Ryan decidió quitarse la vida. Bueno, yo digo que un niño no decide quitarse la vida, pero así está la nota. Se quitó la vida después de años de agresión psicológica y tras años sufriendo diversos tipos de acoso. Y bueno, en fin, una traición de un amigo y bueno, de una chica que a él le gustaba y bueno, subió a redes también las fotografías. Y bueno, en fin, fue una cosa un caso también muy triste. Y también era el tema pues, de la humillación constante al otro compañero. Entonces, vemos cómo, por supuesto, que en las personas más jóvenes tiene una trascendencia que puede ser, pues, incluso, yo creo que es un tema de inducción del propio suicidio, ¿no? O sea, vemos ahí cómo tiene mucha trascendencia, ¿no? Luego, esta Amanda, también de Canadá, fue también víctima de bullying y ciberbullying y posteriormente conoció por internet a un hombre a quien envió su foto mostrando sus senos. El individuo después la extorsionó. La joven resumió su historia y narró su sufrimiento a través de un video de YouTube poco antes de suicidarse. O sea, quiero que más o menos dimensionemos, comprendamos. Aquí ven los años. México estamos atrasadísimos, pero vaya, que veamos cómo pues, puede tener mucha trascendencia un tema de acoso, cómo precisamente por eso es importante que sepamos que son nuestros derechos y que, reitero, nadie, o sea, no tienes la culpa. O sea, si Amanda se tomó una foto mostrando sus senos, bueno, lo hizo, pero no es culpa de ella que un individuo la haya extorsionado. Es decir, ella era una víctima, no era culpa de ella, ¿no? Entonces yo creo que si cambiamos así el chip, podemos pues lograr que más bien sea un tema de indignación y de denuncia y de que nosotros como comunidad apoyemos a quienes denuncian este tipo de contextos para que eso mismo propague, que cada vez sean menos los casos de este tipo de temas, ¿no? El principal factor que hace que este tipo de violencias aumenten es que te atrapan, por eso se llama acoso. El acoso tiene una función muy particular. El acoso no te das cuenta cuando un agresor o agresora te está ya perturbando y está teniendo un control sobre tu voluntad sin que tú misma o tú mismo te des cuenta. Ese es el factor del acoso. Te vas haciendo más chiquita, más chiquita, más chiquito, así. Y la otra persona la estás empoderando al momento en que tú te vas sintiendo más mal. Y eso es un fenómeno del acoso. Por eso se llama acoso o hostigamiento. Entonces, yo aquí les muestro que cómo son casos pues muy tristes, ¿no? Y bueno, consecuencias del ciberacoso, y con esto ya concluimos. Bueno, pues ahí vemos usuarios agredidos, estrés, humillación, ansiedad, bueno, todo el daño que se hace. Y por ello, pues bueno, yo les invito a que conozcan más sus derechos, que es digamos que parte de mi participación tanto en la Federación Mexicana de Universitarias como en el Museo de la Mujer, es precisamente relacionada con temas de derechos humanos, con perspectiva de género y pues bueno, yo espero que haya aportado o sumado algo para ustedes. Les agradezco mucho, mucho su tiempo y bueno, sobre todo pues me da mucho gusto, como les digo, charlar con ustedes porque yo misma estuve en prepa, entonces disfrútenla mucho porque es una época muy, muy, muy buena. Muchas gracias, doctora. Gracias también al Museo de la Mujer que otra vez está con nosotros apoyándonos y haciendo estas gestiones para llevar al bachillerato estos temas de tanta relevancia. Gracias a doctora Patricia Galeana, fundadora y directora del museo, por la atención que ha tenido hacia nosotros en estas visitas. Muchísimas gracias a todas y todos por su atención. Gracias de nuevo, doctora, Con gusto. por haberla
escuchado y compartido todo este conocimiento y pues bueno, nos vemos en las próximas actividades que tenemos destinadas al programa de jóvenes hacia la investigación. Buenas tardes y hasta luego.